As many of you will know, there are many, many different Dharma paths. Como muchos de vosotros conocéis, hay muchos caminos del Dharma. And all of these paths are good. Y todos estos caminos son buenos. But we are going to die. Pero vamos a morir. And we are usually quite busy people already. Y ya normalmente somos gente bastante ocupada. So a Dharma path which is quick is useful. Así que un camino del Dharma que sea rápido es muy útil. The central point is the mind. El punto central es la mente. As it says in the first text that this, in the book that this text is from, Así, y como dice en el libro del que sale este texto, the mind is chief. la mente es el jefe. That is the Dhammapada, a general Theravada text. Ese es el Dhammapada, un texto general Theravada. So finding your own mind is the most important. Entonces, encontrar tu propia mente es lo más importante. So then she says, it is not useful to hold to any kind of analytic contemplation. Y entonces, Therefore, let awareness be naked and uncovered. Y entonces ella dice, no es útil aferrarse a ningún tipo de contemplación analítica, por lo tanto, deja que la presencia sea desnuda y descubierta. This refers both to Mahayana analytic contemplation, like following a prasangika critique of inherent existence to show the emptiness of all phenomena. Y esto se refiere al camino Mahayana de análisis, como seguir una crítica prasangika de la ausencia para llegar a la conclusión de la ausencia de existencia inherente de todos los fenómenos. But it also refers to tantric use of symbols of transformation. Pero también se refiere al uso tántrico que se le da a los símbolos de transformación. Practices in which we become a particular deity. Prácticas en las que nos convertimos en una deidad en particular. Or the different constituents of our existence become different deities. O las diferentes maneras de existencia convertirse en diferentes deidades. In the mandalas of the peaceful and wrathful deities. Y los mandalas con las deidades pacíficas y airadas. There is an explanation of the correspondence between each of the constituents of our samsaric identity and the particular deities constituting the mandala. Están las diferentes deidades que constituyen nuestra, la diferente constelación que constituye nuestra identidad en el samsara y las diferentes deidades que constituyen el mandala. When you have the 8 consciousnesses, you know that they are actually the 8 bodhisattvas. Y así que cuando tú tienes las 8 consciencias, luego ya sabes que en realidad son los 8 bodhisattvas. Different systems make sometimes different correlations. Así que diferentes sistemas a veces pues producen correlaciones diferentes. This is not this, it is that. Esto no es eso, es aquello. When you see it as this, when you see the world as full of substantial things, this is a misapprehension. Actually, this is the mandala of the diverse Buddhas, and therefore everything you see is an aspect of the mandala.
Y tú cuando ves el mundo lleno de cosas sustantivas, cosas que existen inherentemente, esto es el mandala del Buda y entonces eso es ver las cosas dentro utilizas el mandala para deconstruirlas. However, this path of transformation involves a lot of remembering of the details of the different deities and of the factors of samsara and how they function. Sin embargo, es un camino que implica un gran recuerdo, una gran atención a los diferentes detalles de las deidades en el mandala y las diferentes formas de su And participación. this then involves us in linking, remembering, seeing correspondences. That is to say, being attentive to the patterning of mental activity. Y eso implica el estar muy pendiente a la unión, al nexo entre todo eso y las circunstancias de la vida, con lo cual implica prestar mucha atención a la actividad mental. So she says, therefore, let your awareness be naked and uncovered. Y por eso ella dice, por lo tanto, deja que la presencia sea desnuda y descubierta. If you enter into the state of the mirror, Si tú entras en el estado del espejo, the reflections will come and go by themselves. los reflejos van y vienen por sí mismos. But if you try to arrange the reflections in particular patterns so that they have particular functions, Pero it's si likely that you will forget the open, naked mirror itself. Pero si tú intentas arreglar los reflejos para que se organicen adoptando determinados patrones, es muy probable que te olvides el estado del espejo que les da lugar. Now, the fact is that the mirror is always naked. Y el hecho es que el espejo siempre está desnudo. Even when the reflection arises in the mirror, it doesn't cover the mirror because the mirror cannot be covered. Incluso cuando el reflejo tapa el espejo, pues realmente no lo tapa porque el espejo no puede ser tapado. There's nothing hidden inside the mirror that gets hidden by the reflection. No hay nada oculto dentro del espejo que sea interno dentro o oculto dentro del espejo que sea tapado por el reflejo. So relax, open to your mind, be aware of how these various veils and distractions and interpretations and so on arise, and see, oh, they are in my mind. Así que relájate y permite ver cómo todos estos velos o interpretaciones o distracciones pues surgen y darte cuenta, están en mi mente. Everything has the same source, which is the open, empty mind. Todo tiene la misma fuente, que es la mente abierta vacía. These patterns of arising, whether they seem happy or sad, dull or bright, Ah, are the showing of the potential of the open, empty mind. Este precisamente preciso momento que se muestra, tanto si es feliz o triste, luminoso o opaco, es una manifestación del potencial de la mente vacía. So, just as if you look in a mirror, you see something there, Exactamente igual que si tú miras a un espejo, tú ves que hay algo you can ahí, start to identify what it seems to represent, tú puedes empezar a identificar qué es lo que puede representar, or you can immediately see, oh, it's a reflection.
O tú puedes inmediatamente ver, ah, pues es un reflejo. So, in the same way, with our mind is open. Del mismo modo, con nuestra mente está abierta. In this space, there is the immediacy of of arising, the clarity of the potential, all that could occur. Y en el momento, en la inmediatez, está la claridad del potencial, la claridad de todo lo que puede suceder. If you see, oh, this is the clarity of the mind. Si tú ves, ah, pues esta es la claridad de la mente, That's like seeing it's a reflection. es como ver que es un reflejo. But if you slip into trying to work out what does it mean, what does it represent, how is it, then you fall into duality, because Pero, samsara and nirvana are very close together. pero si tú te deslizas a pensar qué es lo que representa, qué es lo que quiere decir y todo eso, pues entonces tú ya has entrado en la dualidad, porque el samsara y el nirvana están muy cerca. So she says the very state or the precise presence of the original knowing, Y entonces, of that instant actualization, is to be experienced in its fullness. dice, es necesario experimentar en su plenitud el estado mismo del conocimiento original, de ese instante que se hace real, The que se instant manifiesta en actualizing is the clarity which is always immediately here, day, night, always, there's this. de ese instante que se manifiesta es eso que se presenta en cada momento, que cada momento es esto, es esto. It is not a compound. It's not built up. It's immediately this. No es algo que se construye, no es algo que se junta, es inmediatamente esto. Now, when your awareness sees this immediacy without analyzing or interpreting or adding or subtracting, this is the quality of the original knowing. Entonces, si tú te das cuenta, tu presencia ve que este momento sin añadir ni restar, sino presente directamente, ese es el conocimiento original. Oh. I'm using this term original knowing to translate ye-she. Estoy utilizando conocimiento original para traducir el término ye-she. Ye means like from the beginning, or the original, and shepa means to know. Ye significa desde el principio original y shepa significa conocer. The original is that which has never become artificial. Es decir, lo original que nunca se ha convertido en artificial. It hasn't been repaired, it hasn't gone wrong, it hasn't been improved. It's just how it is. No ha sido reparado, no se ha estropeado, nunca ha sido mejorado, es tal cual es. How it is always the same. ¿Cómo es? Siempre es igual. Awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. Presencia y vacuidad, claridad y vacuidad, manifestación o apariencia y vacuidad. This is all there ever has been, all there is, all there ever will be. Y eso es todo lo que siempre ha sido, todo lo que es y todo lo que siempre será. This is not a dogma. You just have to look for yourself and you see. Esto no es un dogma, tú tienes que mirar por ti mismo y ver. And she's saying, you need to experience this in its fullness. Y lo que ella nos dice es necesario experimentar esto en su plenitud. This is the whole. Esto es el todo. It is complete.
es completo. Nothing is imported from anywhere else because there is no anywhere else. It is the whole shebang, the Dharma Dhatu. Nada ha sido importado de ningún otro lugar porque no hay ningún otro lugar. Esto es el todo, es el Dharmadhatu, es todo. Then you had the confidence, everything which occurs is the mind. Y entonces tiene la confianza de que todo lo que sucede es la mente. And as we've looked, this mind is my mind and not my mind. Y como hemos visto, esta mente es mi mente y no es mi mente. It's undeniably my mind because I'm here present. Es innegablemente mi mente porque yo estoy aquí presente, But it's not my mind as something I can possess. pero no es mi mente en el sentido de que un algo que yo pueda poseer. So it's not something which can be represented by or pointed through with language. Así que no es algo que pueda ser representado o señalado a través del lenguaje. So if you were out in the country on a hot day and you came to a little waterfall, you might want to bathe in the water. Bueno, pues si por ejemplo estás en el campo en un día caluroso y te encuentras con una catarata, con una cascada, pues igual tú quieres bañarte en el agua. So you might sit down and think, oh, I wonder where the water comes from high on the mountain. Y tú puedes sentarte y preguntarte, bueno, ¿de dónde viene este agua de lo alto de las I montañas? wonder if it will be very cold and then I will get a chill and then I'll get sick. Y te preguntas, igual está muy fría y entonces me You can resfrío y think me many things enfermo. about the waterfall. Y puedes pensar muchas cosas sobre la cascada. Or you simply take your clothes off and walk into it. O simplemente te quitas la ropa y entras en ella. The waterfall, when your body encounters it, has a direct immediacy free of any conceptualization. La cascada, a medida que tu cuerpo se la encuentra, tiene un impacto directo, libre de estar mediado por la conceptualización. So this is the fullness you have to open to your own mind. Y esa es la plenitud, tienes que abrirte a tu propia mente. When you think about your mind, Cuando tú piensas sobre tu mente, you're kind of hedging your bets. tú estás separando tus apuestas. You're putting some money on awareness and some money on concepts. Estás colocando algo de dinero sobre la presencia y algo de dinero sobre los conceptos. She's saying, don't do this. Y ella nos dice, no, no hagas eso. Give yourself fully to the opening. Date plenamente a la apertura. Entrégate. But how will I know what is happening? Pero ¿cómo voy a saber lo que está sucediendo? You don't need to know what is happening. No necesitas saber qué está sucediendo. You will be present in the happening, as the happening, as a participant of the happening. Tú estarás presente en lo que está sucediendo, con lo que está sucediendo, como lo que está sucediendo. Then she says, this is the lifeblood of practice. Y entonces ella nos dice, esta es la sangre vital de la práctica. Now, we do well if our blood gets to go every part of our body. A nosotros desde luego nos va bien si la sangre llega a cada parte de nuestro cuerpo. So it's the same, the lifeblood of the practice should permeate every aspect of our experience. Y es de esa manera, la sangre vital de la práctica debería permear cada aspecto de nuestra experiencia.
and not to be misled by ideas about maybe it's this and maybe it's that. Y no ser mal conducido, no ser desviado, pensando pues quizá vaya So aquí, this is quizá vaya very allá. like the teaching of Garab Dorji in the three statements. Y esto entonces es muy parecido a la enseñanza de Garab Dorje con las tres afirmaciones. He says, firstly, open to your mind as it is. Y él dijo, en primer lugar, ábrete a tu mente tal cual es. It's described with the term ngotro, which means to be introduced to your mind. Describe el término modro, es decir, a ser introducido a tu propia mente. To be introduced into the waterfall is not to say, oh, in English we call this a waterfall. El ser introducido a la cascada no significa que en español le coloques la palabra cascada. You step in and immediately, whoa, Tú, yes. tú entras e inmediatamente dices, sí. So to be introduced to your mind is to release yourself from thoughts about the mind so that the revelation of the mind is you, as you. Tú te introduces a la mente de manera que tú entras en la mente como tú en ti, como siendo tú, no pensando sobre la So mente. the second statement is to abide in the confidence of this. Y la segunda afirmación es permanecer en la confianza de esto, morar en la Or confianza de as esto. Namkhai Norbu prefers, not remaining in doubt about this. O como prefería Nanke Norbu, no permanecer en la duda sobre esto. That is to say, if you stay in this moment, Es this decir, moment is always filling, always filling. Es decir, si tú te quedas en este momento siempre está lleno, siempre está lleno. And that will be the flow of life through you, Y ese será el flujo de la vida a través de ti. with you as part of the environment. So you have the non-dual co-emergence of just this. Y contigo como parte del entorno. Y entonces tú tienes la coemergencia de simplemente esto, simplemente esto. But if the residual wisps, the little fine aspects of ego identity get caught and catch you, then you think, oh, but is this right? Is this really the Buddha? Pero los pequeños rastros del ego, si se atrapan y entonces, o te atrapan, entonces empiezas a cuestionarte, ¿esto es correcto? ¿Así? ¿Esto es el Buda? Because I've read in the text that when you become a Buddha, you get this bump on the top of your head, the Ushnisha, and you get a little dot, urna between your eyes, and your fingers become webbed, and I don't have any of that. Puesto que yo he leído en el texto que cuando tú te conviertes en un Buda, pues te sale este pequeño protuberancia en lo alto de la cabeza y te sale esta señal en el entrecejo y tus dedos pues se convierten en una red. Pues yo no tengo ninguno de todos estos signos. I don't think I'm a proper Buddha. Yo no creo que yo sea un verdadero Buda, So now we have Buda de the verdad. idea of what a real Buddha would be like, and an idea about how we are. So they don't fit. Y ahora tenemos una idea de cómo un Buda real debería ser y una idea de cómo nosotros estamos siendo, y esas dos ideas no encajan. So Garav Dorji is saying, you cannot be present
as awareness if you are thinking about awareness. Y Garabtorje lo que nos dice es, tú no puedes estar en el estado de presencia si tú te pones a One pensar is to sobre la open presencia. to the always open awareness, and the other is to think about it. Uno es estar abierto al estado abierto, siempre abierto de la presencia, y otro es pensar sobre ella. Now, in ordinary life, we develop confidence because we trust that we will be able to perform well. En la vida corriente nosotros podemos desarrollar la confianza porque tenemos porque nosotros creemos que vamos a ser I capaces know de what hacer las I'm cosas bien. doing, I've done it before, I practiced it. Yeah, it'll be okay. Yo sé lo que estoy haciendo, lo he hecho antes, lo he practicado y sí, sé que va a ir bien. This is the confidence of the ego. Esa es la confianza del ego. But the confidence of awareness is simply its presence. Pero la confianza de la presencia es simplemente es la presencia, It's not an darse cuenta. artificial construct. No es una construcción mental artificial, no es un constructo artificial. So, not to remain in doubt means to keep entering the waterfall till you're completely wet. Así que no permanecer en la duda significa entrar en la cascada hasta que estás completamente mojado. This is the stream of life. Esta es la corriente de la vida. In the Tibetan text, it talks of rangbap, self-falling or self-flowing, exactly like a waterfall tumbling down the mountain. En el término tibetano se utiliza rangbang, es decir, que cae por sí mismo, exactamente igual que una cascada que cae por la montaña. Certainly, if you're in a country like Scotland where the wind is blowing, the water in the waterfall will be moving around. Desde luego, en sitios como Escocia, donde sopla tanto el viento, el viento y el agua van a estar moviéndose. El agua de la cascada va a estar We are moviéndose con in el the viento. stream of experience, thoughts, feelings, memories, color, shape, sounds. Nosotros estamos en la corriente de la experiencia, formas, colores, sonidos, sensaciones, But it's not fixed. pero no es algo fijo. We haven't arrived someplace. No hemos llegado a ningún sitio. What we have is to be present however it is. Lo que tenemos es estar presentes, sea como sea. So sometimes this is called the castle of Vajradhara, of the highest Buddha. A veces esto se llama el castillo de Vajradhara, del Buda más elevado. You'll be safe inside this. Tú vas a estar a salvo dentro de esto. It's a symbol. It's not any place. It is the non-duality of awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. Es un símbolo, no es ningún lugar en concreto. Es el lugar de presencia y vacuidad, claridad, vacuidad, apariencia y vacuidad. Then the third point of Garab Dorji is to continue in this way. Y el tercer punto de Garabtorje es continuar de esta manera. Whatever occurs is within the river of unborn experience. Cualquier cosa que suceda está dentro del río de la experiencia no nacida. Frozen. Ay, ¿se ha congelado? Okay, so whatever occurs is within this unborn river of experience. Cualquier cosa que suceda está dentro de este río de la presencia, de la experiencia no nacida. Whatever it is. Sea cual sea. Car crashes. Choque, un accidente de Appearance and coche. emptiness. Apariencia y vacuidad. War, crying children.
appearance and emptiness. Guerra, niños que lloran, apariencia y vacuidad. This is what it is. Eso es lo que How es, tal como es. we can add our opinions and our emotions and our thoughts. Puedes añadir nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. We can say it shouldn't happen. Podríamos decir eso no debería suceder. What has happened? Pero, ¿qué ha sucedido? Patterns have shifted. Que los patrones han cambiado. Some shifts of pattern make us more happy. Some shifts of patterning make us less happy. Un cambio en los patrones hace que nos sintamos más felices, un cambio en los patrones hace que nos sintamos menos felices. The mirror is not touched by the reflection. El espejo, o sea, el reflejo no toca el The espejo. door to samsara is unawareness of the mirror. Y la puerta al samsara es la falta de presencia del espejo. When you see the Al espejo. reflection without knowing that it is a reflection, you take it as something real. Cuando tú ves el reflejo sin saber que es un reflejo, tú te lo tomas como algo real. The crying child is a reflection. El niño que llora es un reflejo. This is not a cruel or a heartless statement. Y este no es una afirmación cruel o sin corazón. The child will cry for a while and then something will happen. They will die or they will recover and circumstances will change and then they'll be doing something else. El niño llorará durante un tiempo, un rato, y luego algo cambiará. O bien morirá, o bien se recuperará, y las circunstancias irán This cambiando. is how life has been going for a very long time. Y así es como ha sucedido la vida durante muchísimo tiempo. Nobody can stop it. Nadie puede pararlo. Wars occur, selfishness occurs, rape occurs, wife beating occurs, torture of children occurs. Las guerras pasan, o sea, las guerras tienen lugar, el golpear a los niños tiene lugar, el que violen a mujeres If I say, I don't agree with this is very bad, we will stop it. Si yo digo, yo no estoy de acuerdo con esto, esto es muy malo, yo voy a pararlo. We can't stop it. No, no podemos pararlo. This is the meaning of samsara. Ese es el significado del samsara. When I was a teenager, I became very involved with the pacifist point of view and was selling pacifist and anarchist newspapers. Cuando yo era un adolescente me involucré mucho con el punto de vista pacifista y entonces me dediqué a vender periódicos y manifiestos pacifistas, anarquistas. And I remember I used to say to my mother, why didn't all the mothers stop the men the young boys going to fight in the war? If the women had spoken, the men couldn't have gone. Y yo recuerdo que le decía a mi madre, ¿por qué las madres no han convencido a los hombres para que no envíen a sus hijos a la guerra? Si las mujeres hubieran hablado, no hubiesen ido tantas personas, tantos hijos a la guerra. And she looked at me just kind of a little bit sad, as if to say, oh yes, you are a young boy. Y ella me miraba con un aspecto un poco triste y me decía, oh, si tú eres un Shortly jovencito. after that, the Vietnam War began in big time. Porque un poco después de eso empezó la guerra de And Vietnam again, terrible things happened. y de nuevo sucedieron cosas muy terribles. Napalm, Agent Orange, and so on. Con el napalm, con
con matar a los It naranjas, didn't todo stop. eso. No paró. Wars arise not because of a few bad people, but because of the very nature of unawareness and the five poisons. La guerra surge no porque hay un grupo de personas malas, sino por la falta de presencia y por los 5 venenos. So, in terms of Garab Dorji's third point and what she is describing now, if you get too shocked by the events in the world and they reverberate with you, this reverberation, this vibration will separate you from the integrity of non-duality, and you will become a lonely, impotent person. Entonces, en términos del tercer afirmación de Garab Dorje, y lo que ella está diciendo ahora es que si los acontecimientos del mundo te impactan muchísimo y eso hace que te estés muy agitado, toda esa reverberación, toda esa agitación va a separarte de la no dualidad y entonces tú te vas a convertir en una persona solitaria e Garab Dorje impotente. says, continue in this way. Y Garab Dorje nos dice, continúa de esta manera. Remain settled in ever open awareness. Permanece establecido en la presencia siempre abierta. You don't have to block out what is occurring. It's occurring right with you, but it is ungraspable. No tienes que bloquear aquello que está sucediendo, lo que sucede a través de ti, pero es inaprehensible. Our compassion or kindness is not a theory. It is to work with circumstances according to circumstances, which includes our capacity and the variety of factors in the situation. La compasión o la amabilidad no es una teoría, es trabajar con las circunstancias de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo con tu capacidad y a la variedad del potencial del entorno que se manifiesta. And what we do with others is within the space of awareness. Y lo que hacemos con otros está dentro del espacio de la presencia. So then she says, there are many who accept and explain that all phenomena are empty. Y entonces ella dice, hay muchos que aceptan y explican que todos los fenómenos son vacíos. Means you, if you read Nagarjuna and all these writers after him, you see so many views of emptiness, so many explanations. Si tú lees a Nagarjuna y tantos detrás de él, pues ves tantas visiones y tantas explicaciones sobre la vacuidad. But it says in some of the texts, such a conceptual understanding is like a patch which is sewn onto a tear on your coat. Y lo que dice es que ese tipo de entendimiento conceptual es como un parche, es decir, cuando tienes una rotura en tu abrigo y le colocas un parche. The patch is not woven into the texture of the cloth, and so the thread can break and it comes off. El parche no está tejido dentro de la tela del abrigo, con lo que llega un momento en que puede salirse y puede caerse, So puede descoserse. you can be very clear about emptiness on a good day when you feel relaxed and happy, but on a difficult day when you have many problems, then everything seems very real. Y de esa manera tú puedes ver la vacuidad, aceptar la vacuidad en un día soleado y en el que todo sale bien y todo es agradable, pero cuando hay problemas y el día está problemático, pues entonces las cosas se convierten en muy reales. So she is saying, this is not enough.
Y entonces ella lo que nos dice es, no, esto no es suficiente. Don't know about emptiness, be emptiness. No, no, no sepas cosas sobre la vacuidad, sé So la she vacuidad. says, but simultaneous awareness and emptiness that is shown at the time of initiation is your own current presence, which is beyond being judged as existing. Y entonces ella nos dice, pero la presencia y vacuidad simultáneas que se muestran en el momento de la iniciación es tu propia presencia actual, que está más allá de ser juzgada como existente. In the tantric initiation system, there are many classifications, but basically in the third initiation, you're introduced to the wisdom of the empty nature of the mind. En las iniciaciones tántricas tú eres introducido a la sabiduría de la vacuidad de la mente. Your mind is empty and aware. Tu mente es vacía y presente. Or to say it another way, the non-duality of awareness and emptiness is your mind. O por decirlo de otra manera, la no dualidad de presencia y vacuidad es tu mente. The clarity of this can arise from many different practices. You can gain it in a shock, in orgasm, in doing PET, in the Semzin. There are many ways of having, even just for an instant, the immediacy of being present as nothing at all. Y esta es una experiencia que se puede obtener de muchísimas maneras. Se puede obtener en un shock, en el orgasmo, con un PET, o de otras maneras, de forma que tú, con los sensings, de modo que tú llegues a la experiencia de no ser nada en absoluto y sin embargo estar presente, de estar y sin embargo no ser nada. So then we absolutely see I am not a thing. Y entonces vemos absolutamente, yo no soy una cosa. My mind is like the open, empty sky. Mi mente es como el cielo abierto vacío. And inside that, a thought arises I'm sitting here, or my back is sore, or I want to go for a walk. Y ahí surge un pensamiento como pues yo estoy sentado aquí o me duele la espalda o Oh, quiero darme un this paseo. is the wind blowing through the sky, carrying the scent of different flowers. Bueno, pues este es el viento que sopla por el cielo y lleva el olor de diferentes flores. These thoughts have no substance, like the wind. Estos They're not pensamientos establishing anything. estos pensamientos no tienen ninguna sustancia, como el viento, no establecen nada. I'm sitting here trying to meditate. Yo estoy sentado aquí intentando meditar. That's a thought. Eso es un pensamiento. My bum is sore. Me duele el trasero. I don't know how to meditate. No sé cómo meditar. Thought upon thought upon thought. Pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento. Catch a handful of wind. Atrapa un manojo de viento. Catch another handful of wind. Atrapa otro manojo de viento. And combine them together into a double wind. Y combínalos juntos para obtener un doble Now this is viento. a very strong wind. Ahora este es un viento muy fuerte. Whoa, this is the real thing. Sí, esto es lo verdadero, esto es lo real. If you see this, you know that you're a fucking idiot. Si tú ves esto, ya sabes que tú eres un jodido idiota. I spent my whole life
catching the wind. He pasado toda mi vida atrapando el viento. The wind comes to you as a gift. Why you try to catch it? El viento viene a ti como un regalo. ¿Por qué intentas atraparlo? You think this little puff is the last bit of wind that will ever arrive? ¿Tú crees que esta última ráfaga es el último viento que va a llegar? Easy come, easy go. Viene fácilmente y se va fácilmente. Tal como va, como viene, se va. So this is beyond being judged as existing. Y entonces esto está más allá de juzgarse como existente, más allá de ser It is juzgado como here existente. something Está something aquí, which is nothing. aquí un algo que es un nada. The impact doesn't mean inherent existence. El impacto no significa que haya existencia inherente. The understanding of emptiness doesn't dissolve the patterning of the world. El entendimiento de la vacuidad no disuelve los patrones del mundo. But now you can see that this is the patterning of emptiness arising as the world which can be light and free, self-dissolving, or taken as having true existence. Así que ya puedes ver que todos esos patrones los puedes tomar de una manera ligera, que se disuelven por sí mismos, o los puedes tomar como algo que tiene existencia propia. Your nature is instant naked liberation. Tu naturaleza es liberación instantánea desnuda. So, your nature, this in Tibetan is rangshin. It means like what is showing. La naturaleza en tibetano, Rangshin, es lo que se está mostrando. So, nature is linked with the word for birth in Latin, and so it means what is arising, what is manifesting. Y entonces naturaleza está ligada a la palabra nacimiento en latín y significa lo que surge, lo que nace. So, although our mind is unborn, it is as if it's born freshly moment by moment as this particular patterning. Y entonces, aunque nuestra mente es no nacida, es como si estuviese naciendo momento a momento en cada uno de estos patrones específicos de cada momento. It's self-arising, it's just like this, nobody makes it, and it vanishes. Surge por sí misma, nadie la fabrica, es simplemente así y se disuelve por sí misma. There is nothing to build on and nothing to be built and no builder. No hay nada sobre lo que construir, nada que construir y no hay constructor. This is vanishing. This is vanishing. Esto desaparece, esto desaparece. Oh, there are many ways we are encouraged to see this. If you go out when it's raining a little, especially at just before the rain. Entonces hay muchas maneras de ver esto. Por ejemplo, si tú sales, tú vas al exterior cuando vaya a llover, especialmente cuando está justo antes de llover, está a punto de llover. You see a pond with calm water. Tú ves un estanque con agua en calma. And the drops are coming down now from the sky into the water. Y las gotas ahora caen del cielo al agua. And then little circles of waves spread out from the point of contact of the drop.
Y entonces pequeñas ondas reverberan, salen a partir del punto de contacto de la gota con el After agua. it's raining a little bit, the whole surface of the pond is just ripple and ripple and ripple. Y después de que esté lloviendo un poco, pues toda la superficie del estanque está reverberando con diferentes ondas. Water is coming into water. El agua llega al agua. So in the same way, we arise like a wave from the ocean and vanish back into the ocean, Y del moment mismo, by moment, y moment by moment. del mismo modo surgimos como una ola en el océano y caemos de nuevo en el océano, momento a momento, ola tras ola. What can we say about the future? ¿Qué podemos decir sobre el futuro? Let's see. Vamos a ver. That's all. Eso es todo. We don't know how we'll be tomorrow. No sabemos cómo será mañana. Maybe you fell in love. Quizá tú te enamoraste. Well, if you fell in love, you can fall out of love. Bueno, pues si te enamoraste, puedes desenamorarte. You got a job, you were so happy. Now you're bored stupid doing the same thing every day. Tú obtuviste un trabajo que te hizo muy feliz y ahora estás aburrido, te sientes estúpido haciendo lo mismo cada día. Everything is impermanent. Todo es transitorio. Happiness is impermanent. La, Suffering is impermanent. Love is impermanent. Hate is impermanent. la felicidad es transitoria, el odio es transitorio, ah, la, la tristeza es transitoria, todo es transitorio. That's why they say, don't merge into what is occurring. Don't try to hold on to it. It will go. Por eso, por eso dice, no te fundas con lo que está sucediendo, no intentes atraparlo, déjalo ir. Stay open and available, and this will arise, and this will arise. Permanece abierto y disponible y esto va a surgir y esto va a surgir. The more you relax and open, the more the little circle of your personal potential will widen and become inseparable from the great circle of potential. Cuanto más permanezcas abierto y disponible, el pequeño círculo de tu potencial se irá ensanchando hasta abarcar todas las posibilidades del círculo de tu potencial. And then you will find yourself trusting your intuitive spontaneity to find a way to work with all the many circumstances which occur. Y entonces tú gradualmente vas a encontrarte con la confianza de trabajar con la espontaneidad que trata las diferentes situaciones en su propia manera. So she says, unartificial, instantly at ease, infinite completion, or Dzogchen, this is it. Y entonces ella dice, la completación infinita, Dzogchen, instantáneamente relajada, no artificial, es esto. Always open, relaxed, flowing. Siempre It's abierta, not a relajada, construct, nothing you have to do. Therefore, you're at ease. relajada, fluyendo, no hay nada que hacer, nada que construir, simplemente instantáneamente relajada. It is chatral, work is finished, free of work. Es chatral, el trabajo está terminado, ya se ha acabado lo que hay que hacer. When you no longer have to make yourself artificial, then you trust it'll be okay. Cuando tú sabes que no tienes que hacerte nada, no tienes que hacer nada artificial, pues entonces tienes confianza de que va a estar bien. So then she said, furthermore, there is no other way of opening with emptiness. Y entonces ella dice, además, no hay otra forma de abrirse con la vacuidad. That is to say, you can't make it happen. Es decir, no puedes hacer que suceda. You can learn all kinds of techniques
Tú puedes aprender todo tipo de técnicas, do all kind of pranayam and kumbhaka and so on, todo tipo de pranayama, de kumbhaka y demás, but you can't make the natural be natural. pero no puedes hacer que lo natural sea innatural. You can continue to not see the natural by inventing the artificial. Tú puedes continuar, no ver lo natural al inventar lo artificial. Everything which has a beginning has an end. Todo lo que tiene un principio tiene un final. So if you use a method to make it happen, it will happen for a while, then it will stop. Así que si tú utilizas un método para hacer que suceda, va a suceder durante un tiempo y luego va a parar. So before she said instantly at ease. Antes ella dijo instantáneamente relajado. This is how it is from the very beginning. Así es como es desde el mismo principio. You can relax into your own original nature. Tú puedes relajarte en tu propia naturaleza original. So she says here, you can turn towards awareness of infinite hospitality or not. Y aquí dice, puedes volverte hacia la presencia de la hospitalidad infinita o no. Infinite hospitality is one way of translating dharmadhatu, the openness within which all phenomena, all the events of the past, the future, the present occur. Hospitalidad infinita se refiere al Dharmadhatu, el espacio infinito en el que todos los fenómenos suceden, tienen lugar. Awareness is inseparable from this infinite hospitality. La presencia es inseparable de esta hospitalidad infinita. That is to say, when you see that the mind is empty, Es and this decir, mind has no limit, this itself is the infinite expanse within which all phenomena manifest, including your own sense of an embodied self. es decir, tú puedes darte cuenta de lo que sucede con su propia expansión. This openness is always available because it's how it is. Esta apertura siempre está disponible porque simplemente es lo que es. And you can turn towards it or not. Y tú puedes volverte hacia ella o no. You can turn towards the waterfall and walk into it, or you can turn away and think about waterfalls, write a book about waterfalls. Tú puedes volverte hacia la cascada y meterte en ella, o tú puedes alejarte de ella y pensar sobre ella, e incluso escribir un libro sobre ella. So she is saying it's up to you. Y ella dice, depende de ti. She can't do it for you. Ella no puede hacerlo por ti. Nobody can do it for you. Nadie puede hacerlo por ti. But there's not very much to do. Pero no hay mucho que hacer. The work of deconstruction is a lazy path. El trabajo de la deconstrucción es un trabajo de pereza. And although many lamas achieve many things, they always seem to have a lot of time to sit and hang out and chat. Y aunque los lamas hacen muchas cosas, siempre parece que tienen un montón de tiempo para sentarse y conversar y estar con la gente. Striving is not so useful. El luchar por conseguir no es tan útil. I have to work hard to make it happen. Yo tengo que trabajar duro para conseguir que eso suceda. You can make a cup of tea. Tú puedes hacer una taza de té, but you can't make awareness. pero tú no puedes fabricar, no puedes hacer la presencia. Awareness is here.
La presencia está aquí, You haven't lost it, so you can't find it. no la has perdido y por tanto no puedes encontrarla. It's not a thing. No es una cosa. You are already awareness. Tú ya eres presencia. The space of awareness fills and empties all the time. El espacio de la presencia se llena, se vacía todo el rato. Unfortunately, in the space of your awareness, on an old-fashioned record player, a broken record is going round and round. Pero desafortunadamente en el espacio de la presencia, un disco rayado en un tocadiscos anticuado o un disco rayado da I vueltas exist, y da vueltas y da vueltas. I exist, I'm me. I exist, I'm me. Yo existo, soy yo existo, yo soy yo. Hmm. So you can turn towards infinite hospitality, and as you turn off the record player. Así que tú puedes volverte hacia la hospitalidad infinita y a medida que te vuelves hacia ella, apagar el tocadiscos. Then we have this last sentence, which is kind of her colophon, her statement about the teaching. Y ahora tenemos esta última afirmación que es como una especie de colofón, algo sobre la enseñanza. She says, at the time of enjoying everything in awareness, this instruction essence of all arose in my mind. Dice, en el momento de disfrutar de todo en presencia, surgió en mi mente esta instrucción, esencia de todo. Oh, she was relaxed, enjoying everything as the movement, the play of her awareness. Así que ella estaba relajada, disfrutando de todo, como movimiento de la And this presencia. instruction, which points to the essence of all, of everything, arose in her mind. Y esta instrucción que señala la esencia de todo surgió en su mente. So I think this is a very beautiful practice. Entonces, yo pienso que es una práctica muy hermosa. She has laid out all the essential points very clearly. Ella ha expuesto todos los puntos esenciales muy claramente. There are nowadays many, many new translation of Dzogchen texts coming into, especially into English. Hoy día hay muchos textos nuevos del Dzogchen que se están produciendo y se están traduciendo especialmente al inglés. Many of them are full of technical terms and phrased in complex sentences. Pero muchos de ellos están expuestos con términos muy técnicos y utilizando frases muy complejas. But this text is more like going to see your old grandmother. Pero este texto es muy como ir a ver a tu abuelita. Now, Mary, she says, now, Mary, life, if you don't get it right, can be very hard. Y tu abuelita te dice, mira María, si tú no ves bien la vida, puede convertirse en algo muy difícil. Don't try too hard to make it right, because maybe it's not wrong. No intentes con tanta perseverancia el que sea de manera correcta, porque quizá no está It's not so equivocada. complicated. No es tan complicado. We complicate it. Nosotros lo complicamos. We obscure ourselves from ourselves. Nosotros nos oscurecemos a nosotros mismos de nosotros mismos. We don't do this because we're bad. No hacemos esto porque seamos malos. We didn't cause ourselves to be wandering in samsara. No causamos nosotros que vagásemos en el samsara. We are not the original source. The ego is not some demonic anti-God.
No somos la fuente original y el ego es un antidios, un demonio, un demoníaco. This is our experience. Esta es nuestra experiencia. How does it arise? ¿Y cómo surge? Not why does it arise or what is it? We're not looking for substances or theories. No mirando, analizando, porque no estamos buscando teorías o explicaciones complicadas. But if we focus on how this is available to us, Pero si nos centramos en cómo, en el cómo, esto está disponible para nosotros. you see how you enter into distraction and follow chains of thought. Y tú ves cómo tú entras y te distraes, cómo entras en la distracción y cómo te vas tras cadenas de Oh, I pensamiento. follow the thought because I think it has something for me. Yo sigo el pensamiento porque pienso que tiene algo para mí. I need something. Yo necesito algo. And we look back, what did Granny say? Y si volvemos a mirar a qué es lo que nos dijo la abuelita, From the very beginning, your mind is complete. There is nothing lacking. desde el mismo principio, tu mente está completa, no le falta nada. It's okay. Está bien. But in samsara, it's like we are a child that has got some itching problem on the skin. Pero en el samsara somos como un niño que tiene un problema de picor en We're la scratching piel and scratching. y nos rascamos. Granny says, sweetie, don't scratch. It makes it worse. Y la abuelita nos dice, cariño, no te rasques, eso lo empeora. But I have to. Sí, pero tengo que hacerlo. I have to make it worse. Tengo que I empeorarlo. have to make it worse. Tengo que empeorarlo. But I want to. Pero quiero. But I have to make it worse? Really? Pero tengo que empeorarlo, ¿de verdad? This is what each of us must see in ourselves. Que esto es lo que cada uno de nosotros tiene que ver en sí mismo. That what I think I need, what seems to be completely necessary, may not be true. Que quizá lo que yo siento que necesito, lo que siento que hay que realizar puede que no sea verdad. This is why devotion is very important for the path. Y por eso es por lo que la devoción es muy importante en el camino. We have to have enough devotion to believe that Iocandro knows more about how we are than we do. Tenemos que tener devoción y confianza en que Ayucandro conoce más sobre cómo nosotros somos de lo que nosotros conocemos. And she shares it with us very freely and generously. Y lo comparte con nosotros de manera muy libre y generosa. And it arose spontaneously in her mind. Y surgió espontáneamente en su mente. This is a drop of nectar. Esto es una gota de néctar. She is like a bee that traveled all over Tibet, going to see these lama flowers and collecting the nectar. Ella es como una abeja que fue por todo el Tíbet colectando todos estos lamas, flores y cogiendo su néctar, recolectando And she todo su brings néctar. us this drop, this tigli of Zokpachembo, and makes it freely available. Y nos trae esta gota, este tigle de Sopachempo y lo convierte en completamente disponible. This is the end of the text. Bueno, pues este es el final del texto. The end of our time today. El final de nuestro tiempo de hoy. So I'd like to thank Pedro for maintaining the
Zoom connection, and then, as he always does, making the recordings available afterwards. Quiero agradecer a Pedro por organizar todo el Zoom, mantener toda esta conexión disponible y luego, pues, como siempre hace, preparar las grabaciones para que estén So disponibles. fortunate to have our translators making these words of the Buddha available. Y somos muy afortunados de tener a estos traductores que hacen que las palabras del Buda pues sean disponibles, estén disponibles. These events arise as a demonstration of collaboration, of dependent origination, of working with circumstances. Este acontecimiento surge como una muestra de colaboración, de originación interdependiente, de trabajar con las circunstancias, de colaborar con las circunstancias. There's, in the explanation, there's a lot of words and examples, and to listen to all of this is no doubt quite tiring. En la explicación hay un montón de palabras, muchos ejemplos, y escuchar a todo esto sin duda es bastante cansado. So I thank you for your focused attention, and I hope it brings you some relief from the suffering of samsara, and you have direct awakening to your own nature very soon. Yo os agradezco vuestra atención centrada y yo espero que os proporcione alivio del sufrimiento en el samsara y espero también que os pueda proporcionar un conocimiento directo de esta muestra tal cual es. We have a couple more weekends before the summertime, and a few question and answer, and the dates are already, I think, on the website. Y tenemos un par de fin de semanas todavía antes del verano y unas cuantas sesiones de preguntas y respuestas. Las fechas yo creo que están ya puestas en la página web. Oh, good to see you all. Happiness to all. Así que magnífico veros Very a nice todos. look at all your lovely faces. Y felicidad para todos y es magnífico ver Have a todas good time. Ho, ho, vuestras ho. caras Hoo, hoo, hoo. maravillosas y os Bye, deseo bye. o que os lo paséis muy bien y So, adiós. bye for now. Thank you Así so que adiós much. por ahora. Bye. Thank you so Bye. much. Gracias. Bye. Bye.